No, no, no. Por supuesto. Gracias. Disculpa, te consulto algo. El tema de hay que anotarse en algún lugar, ¿no? Yo no sabría. Tendría que preguntar a los que con los que utilizan. Pasar. Mish.
Muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, recibo a todos ustedes una cordial bienvenida. Es realmente un honor para esta institución, en el Día Mundial del Medio Ambiente, contar con la presencia de Monseñor Andrés Stanovnik y del Magíster Carlos Aníbal Rodríguez, quienes abordarán aspectos filosóficos y jurídicos sobre la encíclica Laudato Si. Realmente es una satisfacción para este colegio que hayan respondido a esta convocatoria sobre una temática tan trascendente como es la que a lo largo de sus 6 capítulos desarrolla la encíclica papal. Recordemos que el 24 de mayo de este año se cumplieron 5 años desde que la misma fue elaborada por el Papa Francisco y en preta síntesis podemos decir que habla, ¿no es cierto?, sobre el cuidado de nuestra casa, la única casa que tenemos, el planeta Tierra, y aborda temáticas tales como el cuidado del agua, la naturaleza, el ambiente. También aborda problemáticas sobre el cambio climático, y lo interesante que tiene la encíclica es que establece un alegato para todas las personas, no solamente dirigida a los católicos, sino a todos los ciudadanos en general, para que asumamos una responsabilidad del cuidado de nuestra casa, la única casa que Dios nos ha dado, y asumamos, como les decía, esta responsabilidad para cuidar entre todos el ambiente común. Con ustedes, en primer lugar, hablará el Monseñor Andrés Stanovnik, luego le seguirá en el uso de la palabra el Magíster Carlos Aníbal Rodríguez. Con ustedes los disertantes. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación. Y gracias también al magíster Carlos Aníbal por haberme dado la precedencia en esta reflexión sobre la encíclica Laudato Si. Recién estuvimos conversando porque los dos tenemos la tarea de presentar la encíclica. Él lo va a tomar más desde el punto de vista jurídico. Yo voy a abordar aspectos humanos, algún aspecto filosófico y por supuesto también aspectos teológicos, porque bien, todo tiene que ver con todo. Es una de las claves de esta encíclica. Todo tiene que ver con todo. De modo que no hay ninguna dimensión humana que pueda escapar del momento en que nos planteamos juntos cómo cuidar la casa. Ninguna cosa puede quedar afuera. Agradezco la invitación, por supuesto, de la presidenta del Colegio de Abogados. Y los saludo a todos ustedes. Hay un grupo de estudiantes, me decía el padre Cristian, qué bueno. Lo primero que quisiera, tengo 25 minutos, así que voy a tratar de mantenerme dentro de los 25 minutos. La primera cosa que quisiera decir es, a ustedes les llamará la atención que el Papa haya hablado del ambiente, ¿no? De hecho lo criticaron desde algún sector diciendo que se dedique a las cosas espirituales y que lo deje el ambiente a los científicos, a los entendidos, ¿no? Pero resulta que todo tiene que ver con todo, de modo que es importante que todos opinemos y aportamos desde diversas pero quisiera, con un paréntesis, o dentro de un paréntesis, decir alguna cosita respecto de la fe y la razón, la ciencia y la fe. Vieron que nos cuesta mucho pensarlas correspondientes. Si lo primero que nos nace, digamos, como un prejuicio profundamente arraigado es, una cosa es la fe, otra cosa es la razón. No mezclemos las cosas. Y no encontramos ningún contacto entre ellas. Además, las sentimos como opuestas. Este es un error básico. ¿Saben por qué? Por una cosa muy elemental. Porque el ser humano no puede dividirse. La fe es una dimensión de la persona.
Es una dimensión importantísima de la persona, como la razón. Importantísima porque más del 90% de los seres humanos somos creyentes. No es un dato objetivo, no se lo puede dejar de lado. Pero me parece que es importante distinguir entre fe y creencia, por ejemplo. No es lo mismo, no son sinónimos. Son conceptos de naturaleza diferentes, ¿eh? Creencias, en todo caso, va más de la mano con la opinión. En cambio, la fe va unida, es sinónimo de certeza. Y estas son cosas elementales, ¿eh? No es que lo dice la Iglesia Católica, lo dice el pensamiento humano. Por eso la Iglesia Católica tiene en la Curia Romana un organismo que se llama Pontificia Academia de las Ciencias. Pontificia Academia de las Ciencias. ¿Quiénes la constituyen? Bueno, en primer lugar, es la primera academia de ciencias en el mundo. Es la primera academia internacional de ciencias. Es de la época de Galileo Galilei. Nos suena a todos, ¿no? Por eso tratado tan mal por la Iglesia Católica, condenado, etcétera, etcétera, ¿no? La leyenda negra. Galileo Galilei, en 1600, fue miembro de esta Pontificia Academia de las Ciencias. Y nunca dejó de serlo. Y nunca dejó de serlo. Es importante conocer esto, ¿no? Es importante conocer, por ejemplo, que fue condenado por el Santo Oficio, pero el Papa jamás firmó la condena y siguió residiendo en las residencias ahí del Vaticano hasta el final de su vida, dedicado a la investigación, con Copérnico, contemporáneo de él, este sacerdote polaco, que fue el primero que planteó el heliocentrismo, es decir, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y nunca fue condenado. Digo, es importante conocer. Entonces, hay una academia de ciencias que hoy funciona y está integrada por académicos de todo el mundo, independientemente de la fe que profesan, hay agnósticos, pero honestos desde el punto de vista de la investigación, del uso de la razón, digamos, aplicada a la ciencia y a la investigación. Hay varios premios Nobel, en total son 80 los miembros de esta Pontificia Comisión de Ciencias, científicos de las áreas principales, física, química, medicina, biología, etcétera, etcétera. Digo, me parece importante conocer esto. Entonces, vamos a la encíclica. El Papa escribe este texto. Él no es el único autor, porque el Papa no es un hombre de ciencia. Es decir, detrás de esto está la Pontificia Academia de las Ciencias. Es decir, hay muchos científicos. Además, sobre este tema fueron consultados más de 200 instituciones en el mundo que tocan el tema del ambiente. Es importante conocer esto, de modo que no es una especie de, a ver, lo voy a decir con un poco de ironía, no es una especie de devocionario, sino que es un documento de mucho rigor científico. Hoy no se puede desconocer. Hoy un docente universitario de cualquier área no puede desconocer esto, porque todo tiene que ver con todo. Bien, esto respecto de, como una introducción, digamos, de por qué el Papa habla de este tema. A ver. Esta encíclica, entonces, brinda información sobre el estado en el que hoy se encuentra el planeta que habitamos. Brinda información objetiva y científica, fundamental.
bueno, ya lo dijimos, cuya credibilidad se sustenta en las conclusiones a las que arriba la mayoría de los hombres de ciencia. La intención del Papa es darlos a conocer, pero no para satisfacer el ansia de acumular información, sino para abrirnos a la sabiduría que nos impulsa a la acción de acuerdo con los datos que nos proporciona el conocimiento científico. En el año 1984, y lo voy a leer, aun cuando me lleve un poquito de tiempo, en 1984, quien le suena el nombre de Darcy Ribeiro, ¿no? Darcy Ribeiro es un antropólogo famoso, no es católico, es marxista, ¿no? Fundador de la Universidad de Brasilia, ¿no? En 1984, fíjense, tiene estas afirmaciones. Lo nuevo es que ahora, frente a la visión del desastre inminente, se refiere al desastre inminente ecológico, comenzamos a suspirar por unos cielos azules de aires limpios. Queremos aguas cristalinas, bosques vírgenes y animales lozanos. Lo endiablado es que por estos bienes supremos solo suspiramos en niveles de poesía o de oración. Entre tanto, en el mundo de las cosas reales, en donde decidimos nuestro destino, la orden es corromper la vida hasta la muerte. Darcy Ribeiro no es católico, ¿eh? Hay un proverbio chino que dice: el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Que nos pasa un poco así, respecto de este tema. Diversas reacciones que tuvo a la apertura del diálogo que propone, el Papa en esta encíclica, ¿no? Hubo reacciones diversas y contrapuestas. Por una parte, fue muy bien recibida en muchos foros intelectuales del poder político y económico, los diversos ámbitos culturales y sociales y por la población en general. Algunas voces críticas consideran que el pensamiento del Papa Francisco adhiere a una línea del socialismo latinoamericano y que en realidad, como decíamos al principio, su misión debería ocuparse más de hacer mejores a las personas y menos de cuestiones que tienen que ver con aspectos políticos. En esa línea de la crítica, ahora ya más profunda, la encíclica fue duramente criticada sobre todo por el diálogo que establece con intelectuales que asesoran a representantes muy poderosos de la élite mundial. El Papa está abierto a dialogar con todos y lo propone, aún de aquellos, y los voy a nombrar ahora, aún de aquellos que proponen, por ejemplo, una población total mundial de entre 250 y 300 millones de hombres y mujeres, para ser sustentable. ¿Entienden? Son afirmaciones de científicos, y que a eso hay que llegar, de modo que hay que reducir la población. Con estas personas, dice el Papa, hay que dialogar, hay que sentarse y dialogar. Por ejemplo, el viceprimer ministro de Japón, Taro Aso, sobre los pacientes médicos con enfermedades graves, dijo lo siguiente: que no se puede dormir bien cuando se piensa que todo está pagado por el gobierno. Esto no se resolverá a menos que les demos prisa por morir. Detrás de esto, evidentemente, está la eutanasia, que se la presenta con razones humanitarias, etcétera, pero está dentro de una planificación mundial de reducción de la población, de reducción drástica de la población, para que este planeta pudiera ser sustentable. Ese es el objetivo. Es decir, la intención es buena. Es decir, no es que quieren, no son, a ver, entre comillas, no es que son asesinos porque quieren matar por matar,
sino que quieren salvar el planeta. Pero se equivocan en la metodología. Por eso es necesario abrir el diálogo con ellos. Entonces, el Papa, la Iglesia Católica, se abre al diálogo con todos para confrontar razones. Porque o nos ponemos de acuerdo entre todos o perecemos todos. Ustedes se acuerdan de Mikhail Gorbachev, lo conocemos, ¿no? Entiende él que es necesario hablar con más claridad acerca de acerca de la sexualidad, de la anticoncepción, del aborto, asuntos de control de la población, pone todo junto, asuntos de control de la población en todos nuestros ecosistemas planetarios, hablar con más claridad acerca de la sexualidad, de la anticoncepción, del aborto, asuntos de control de la población, debido a la crisis ecológica que experimentamos. Si conseguimos reducir la población en un 90%, ya no habrá suficientes personas para provocar grandes daños ecológicos. Jacques Cousteau, este que despierta tanta simpatía, el oceanógrafo, bueno, él afirma, así, recomienda, mejor dicho, que con el fin de estabilizar la población mundial deberíamos eliminar 350.000 personas cada día. Dice, es algo horrible decirlo así, pero es igual de malo no decirlo. Es decir, son convicciones que tienen estas personas, evidentemente sostenidas por proyectos que están, digamos, llevándose a cabo, programas que se están llevando a cabo en esta línea. Es necesario dialogar con ellos, dice el Papa. Bien, lo de San Francisco se lo voy a dejar acá al Magíster respecto a la profundidad y riqueza del título, porque me parece que algo ya va a decir. Hay 5 claves de la encíclica, 5 claves, ¿no? Las voy a enunciar nada más. La primera, cada criatura tiene un valor y un significado. No se puede descartar a nadie. A nadie. Cuando se habla aquí de criatura, se refiere a todo ser vivo. La segunda clave. Todo está conectado. Esto lo dijimos con diversas maneras, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Todo está conectado. La tercera clave, el estilo de vida o el verdadero buen vivir. A ver, cuando las personas, hablando del buen vivir, del estilo de vivir, del buen vivir, cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan la voracidad. Este es un principio muy básico que acompaña a la condición humana a lo largo de toda la historia. Quien se pone a sí mismo en el centro, todo lo demás tiene que responder a su desesperación por controlarlo, dominarlo, fagocitarlo. Es así. La dinámica profunda de la adicción en la persona, de cualquier adicción, se basa en esto. Se basa en esto. La cuarta clave, el poder humano sin control. Dice el Papa en el número 105 en esta encíclica, el hombre está desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo sin tener los elementos para controlar. Esto lo podría decir un experto en adicciones. Lo vuelvo a leer, ¿no? Pensemos en cualquier tipo de adicción, de las más vulgares, con las que se puede inyectar o tomar una pastilla o el poder, o el sexo, cualquiera de ellas. El hombre está desnudo y expuesto frente a su propio poder.
que sigue creciendo sin tener los elementos para controlarlo. La falta de una ética sólida, una cultura y una espiritualidad, porque todo tiene que ver con todo, ¿no?, que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. Se refiere evidentemente al ser humano, a la persona. Quinta clave, los sin poder, ¿no? Se refiere a la gran masa de los pobres que hay en nuestro pequeño planeta. Y dice, en el número 48, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Digo, esto lo podemos entender más fácil en un ejemplo, digamos, no de estas dimensiones planetarias, sino en las dimensiones un poco más cercanas a nosotros, ¿no? Pensemos en una comunidad, pensemos en un grupo, o pensemos en la comunidad básica que es la pareja humana, con la familia, ¿no? Si los responsables de esta pequeña sociedad no se ponen de acuerdo, ¿no?, para llevar adelante el proyecto común, ¿quiénes son los que padecen? Los más débiles. ¿Quiénes son los que padecen? Los más débiles. Porque terminan siendo autorreferenciales, estos dos, cada uno buscando, bueno, su propio proyecto, por decirlo de alguna manera. Sufren los débiles. En una ciudad pasa lo mismo. En una ciudad pasa lo mismo. En una ciudad, me refiero acá a Corrientes. Como no nos ponemos de acuerdo, y tenemos las periferias que tenemos. Es decir, no nos ponemos de acuerdo en cuidarnos todos, empezando por los más débiles. ¿Se dan cuenta? Esto que es tan lógico, tan razonable, en la práctica nos cuesta muchísimo caminarlo, es decir, bajarlo a políticas públicas. Entonces la quinta clave es los sin poder, ¿no? Bueno, ya los temas que trata la encíclica se los va a llamar el doctor. Yo voy a decir alguna cosita más, que me quedan unos minutos poquitos, sobre el tema de la fe. Bueno, aun cuando no está puesto acá, pero voy a concluir a veces absurdos que somos los seres humanos, ¿no? Y los necios que somos, que permanecemos cometiendo los mismos errores, digamos, poniendo en riesgo nuestra propia vida. Logramos experiencias, pero básicamente, por ejemplo, si nos tomamos nosotros como pueblo argentino, bueno, a nosotros nos cuesta muchísimo encontrar. Y la explicación que la recibimos por revelación, decimos, ¿no? Es la conciencia que tiene la humanidad de sus propios límites, explicada de un modo muy simple, pero muy profundo. La creación básica del ser humano es varón-mujer. Y eso es la creación básica. Digo, no entro acá en discusión sobre las variaciones que puede tener esto. Pero esto es un dato objetivo. Es un dato objetivo, es decir, que lo puede comprobar cualquiera, no necesita ni ir a la Biblia, a ningún otro lugar. Digo, son datos de la fenomenología, basta ver, basta mirarlos, ¿no? En esas páginas del Génesis nos dice, fuimos creados, no nos dimos la vida a nosotros mismos. Digo, ese es el primer mensaje. Hay alguien que nos creó, y hay alguien que nos creó. Ya en esas primeras páginas es alguien que nos creó a imagen y semejanza de Él. Es genial esto, ¿eh? Si nosotros queremos saber quién es Dios, cómo es, pues tenemos que mirarnos a nosotros. Si somos imagen y semejanza de Él, tenemos que mirar la creación básica que hizo Él, que es el varón y la mujer. Esa es la imagen más parecida a Dios. Se parece mucho más cuando está abierta la vida y se crea familia. La
explicación más honda de lo que nos pasa hoy. Por eso es importante volver a Dios. Por eso es muy importante el diálogo entre las religiones, sobre todo entre las tres grandes religiones, ante, digamos, esta amenaza. Podemos salir juntos, pero tampoco juntos solos no podemos. Desde la fe sabemos que Dios quiere hacerse amigo del hombre, por algo nos hizo imagen y semejanza de él. Por eso qué bueno que le demos lugar en nuestra vida. Bueno, ya me pasé algunos minutos. No dejen de leer Laudato Si, leerlo detenidamente, vale la pena. Muchas gracias. Bueno, en realidad tenía que haber hablado primero el que les habla y después Monseñor, pero tiene un compromiso ineludible, por eso él habló primero. Bueno, la carta encíclica Laudato Si del Padre Francisco fue emitida el 24 de mayo de 2015 en Roma. Y hoy los abogados que estamos y los que no son abogados celebramos el Día del Ambiente, precisamente porque un 5 de junio del año 1972, la Declaración de Estocolmo fue el primer gran documento internacional que se refiere al ambiente. Más de 150 países se reunieron en esa ciudad e hicieron esa primera gran declaración que fue el inicio de una serie de conferencias internacionales, de documentos, y que también fue la base de nuestro derecho ambiental plasmado principalmente en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Yo me voy a permitir un poco tratar de reflejar los aspectos jurídicos y de principios del derecho ambiental que hacen Mientras tanto, aprovechamos, quiero hacer entrega de un certificado a Monseñor agradeciendo la presencia, así que lo hago personalmente, en nombre del Colegio Público de Abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Se apagó.
Laudato Si significa alabado sea mi Señor. Y se remite a lo que cantaba San Francisco de Asís en ese canto a las criaturas, que nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia, como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado sea mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos y coloridos flores y hierbas. Hemos crecido, dice el Papa, pensando que éramos subpropietarios y dominadores de la tierra, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en todos los seres vivientes. Entre ellos los pobres y más abandonados. Olvidamos que nosotros somos tierra y en cierta forma recordamos esa frase que nos dice el Antiguo Testamento: polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, somos tierra. Es muy probable que en nuestro propio cuerpo haya partículas o haya átomos que pertenecieron a los dinosaurios o que pertenecieron a otra forma de vida y que van a seguir en la tierra después que pasemos la muerte, que es una de las etapas de nuestra existencia. De manera tal de que todo vuelve, todo se transforma y estamos constituidos por elementos de un planeta. El aire que nos da su aliento y el agua que nos vivifica y restaura. Y ahí hace referencia al Papa Paulo VI de 1971. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de ser a su vez víctima de la degradación. Cosa que lo vuelve a repetir Juan Pablo II, Benedicto XVI, citado por la encíclica. Es decir, el peligro es grave, es inminente, porque el peligro es la destrucción. Y agrego yo ya, no de la Tierra, porque la Tierra ha pasado 5 extinciones masivas. Lo más probable es que el peligro sea la existencia del propio ser humano, porque la Tierra va a seguir existiendo, y va a seguir existiendo por 3.000 millones de años más, por lo menos. O sea, nosotros somos los que estamos en peligro. Mi llamado, dice Francisco, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Algo que decía Monseñor. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar y merece una especial gratitud a quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en la vida de los pobres del mundo. La Corte, por ejemplo, refiriéndose a los jueces en el fallo Mendoza-Beatriz, dice que las cuestiones ambientales tienen que tener una particular actividad de los jueces para proteger el ambiente. Dice, o sigue diciendo, reconociendo el cambio climático el Papa, la exposición de los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, pero especialmente los más perjudicados son los pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se
se enferma, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. Usted sabe que los pobres en ciertos lugares del mundo y también en nuestro país utilizan para cocinar las heces de las vacas o la leña, y con el frío ambiente se hace en un lugar totalmente cerrado. Tal es así que las últimas estadísticas mundiales dicen que mueren más personas por la contaminación ambiental producto de esos elementos que por el cigarrillo. Imagínense la dimensión de problemas. Aélio dice, se sube de un portal muy importante, decía que el 92% de la población mundial está expuesta. Los insecticidas, los fungicidas, los controladores de malezas y agrotóxicos en general. Vean el término, no dice agroquímicos, dice agrotóxicos. La tecnología que ligada a la finanza pretende, por el otro lado, ser la única solución de los problemas. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del desastre, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura, porque hoy la propaganda del consumo es úselo y tírelo. Todavía, y esto con mucha antelación, estamos hablando de 2015, 4 años que en el derecho ambiental es mucho tiempo. Ya habla del modelo de circular de la producción, que nosotros estamos empezando a aplicar en la Argentina. Es decir, producimos residuos, los reciclamos y los volvemos al circuito productivo. Eso es lo que llamamos la economía de circulación. Porque antes lo que hacíamos era, producíamos el residuo, lo tirábamos a la basura y, en definitiva, aumentábamos los pasivos ambientales en basurales de cielo abierto, como existen en la mayor parte del país, o en rellenos sanitarios que aparentemente solucionan el problema, pero no lo solucionan, porque cuando son llenados no siguen, no están seguidos y en definitiva vuelven a contaminar. No hablemos de los residuos a cielo abierto, con las inundaciones, por ejemplo, el gran basural de Asunción, que al inundarse no solamente contamina la tierra donde está, sino está contaminando todo el río, y nos está contaminando a nosotros que estamos abajo, y está contaminando los mares donde terminan las aguas del río Paraná. Y ese modelo circular de producción es una de las soluciones para que los recursos que hoy utilizamos también puedan servir como insumos para las generaciones futuras. Hay como un consenso muy consistente que indica que nos encontramos en un preocupante cambio climático, dice el Papa. Hoy mismo hasta se pone fecha del colapso de la humanidad. En un diario local también hoy hablaban del 2050. Las últimas décadas, dice, este calentamiento ha sido acompañado por crecimiento constante del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos. Las lluvias, las sequías, los tornados, que ya no son una simple variación del clima, sino que se convierten en algo duradero.
Y entonces el hombre no solamente tiene que minimizar las catástrofes ambientales, como dice las Naciones Unidas, sino ya entramos a la etapa de que tenemos que adaptarnos. Y la etapa de adaptación significa que vamos a contar esto por mucho tiempo. Las enormes lluvias que estamos soportando seguramente se van a volver a repetir, como las inundaciones cada cierto tiempo. Entonces llegó el momento de adaptarnos. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los que están cerca de los ríos, los que están cerca de las zonas inundables, los barrios bajos. También ha influido en esto el uso del cambio del suelo, principalmente la deforestación para la agricultura. Es una lucha constante de la ley de los bosques naturales. Porque esta ley que protege los bosques naturales pretende precisamente terminar o tratar de salvar lo poco que queda en Argentina de los bosques naturales. Lamentablemente, el ánimo de lucro de las empresas, que es lo que rige en un sistema como el nuestro, hace de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Es trágico, dice el Papa, el aumento de los migrantes. Y yo le aclararía, de los migrantes que hoy existen, por el cual el Papa ha tenido refugio, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonados, lo más grave, sin protección normativa alguna. Es patético las imágenes que vemos de los inmigrantes que tratan de cruzar, disparando de las guerras, y que mueren en alta mar, y que son además utilizados por el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico sexual. En otros aspectos de la encíclica habla la cuestión del agua. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos, mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible. En algunos lugares avanza la tendencia de privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Es más, lo subrayo, en realidad el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Yo cuando tuve la posibilidad, como juez de la Cámara Civil y Comercial, he receptado eso, porque las familias, si se le corta el agua, no pueden vivir. Sin agua no se puede vivir. Además, ustedes habrán visto lo que son las huelgas de hambre, donde las personas pueden pasar mucho tiempo sin comer, pero muy poco tiempo sin tomar líquido. Por eso es que se toma líquido. Esta afirmación clara, precisa y terminante de que el agua es un derecho básico, fundamental y universal, fue ratificado por las Naciones Unidas, por la Asamblea de las Naciones Unidas y por la propia Corte de Justicia de la Nación en el caso Kersitz en diciembre del 2013 y en otros casos. Inclusive ayer salió el fallo
de la Barringol, porque tanto la Barringol como la provincia de San Juan habían planteado la inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Y la Corte Suprema de Justicia por unanimidad dispuso que la ley era perfectamente constitucional. No se puede destruir el agua que tiene fundamental uso humano porque es un elemento imprescindible. También habla la encíclica de la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de las selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Desde la antigüedad sabemos que gran parte de los remedios, aún los que adquirimos en la farmacia, son producto de especies vegetales. Viene a mi memoria que, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que todos conocen, es un derivado, entre otras sustancias, del sauce llorón, que ya se utilizaba como elemento curativo en el antiguo Imperio Romano, 2000 años atrás. De manera que, ¿cuántas especies hay en las selvas, vegetales, animales, que pueden servir para crear remedios que curen enfermedades? Pero ¿qué pasa? Al destruir la biodiversidad, no solamente estamos destruyendo lo que conocemos de las especies, y lo que conocemos y que seguramente nunca vamos a conocer, porque el hombre, con el afán de producir, las está destruyendo, y está destruyendo la vida. Pero mirando, dice, al mundo, advertimos que esta intervención humana está frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo. Hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bellas, cada vez más limitada y gris. Cuando se analiza el impacto ambiental, fíjense, habla del impacto ambiental. Y habla también, después veremos, del impacto ambiental estratégico. El impacto ambiental de algún emprendimiento se suele atender a los efectos del suelo, del agua y del aire. Pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto de la biodiversidad. Como si la pérdida de algunas especies o de grupos de animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. A mí me tocó ver evaluaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, en una plantación de arroz, donde los especialistas lo que anotaban era la cantidad de agua que entraba, la cantidad de agua que salía, pero no decían nada sobre la fauna existente, sobre la fauna que iba a desaparecer, sobre el impacto que se iba a tener sobre esa fauna. Fíjense en ese caso específico, y no quiero que se sorprendan, pero por cada tonelada, por cada hectárea de arroz que se produce, se necesita 1 millón de litros de agua. ¿Escucharon bien? 1 millón de litros de agua. Y el problema, claro está, es sacar esa agua, que no si viene agua solamente, sino viene especies, vienen animales, sino cuando se vuelve esa agua, que generalmente tiene restos de agrotóxicos, que realmente es muy grave. Mencionemos, dice, los pulmones del planeta repletos de biodiversidad son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares
que hacíamos mención. El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, y esto es claro, porque antes hablamos de bosques naturales, y lo que se hace es la destrucción de los bosques para poner bosque implantado o bosques implantados. Estos bosques implantados, para ubicarse, significa la destrucción de toda la biodiversidad existente con anterioridad. O sea que no son los mismos. De allí entonces que el bosque implantado son un monocultivo más, que dura más tiempo, que en nuestra provincia los primeros raleos se puede hacer a los 10, 12 años. En Europa tal vez dure más tiempo, pero son monocultivos, así como lo es la soja, como es el maíz. Entonces, eso debe ser objeto de un análisis adecuado, porque se puede afectar gravemente la biodiversidad. También el Papa recuerda que los humedales, y nosotros vivimos tal vez en el humedal más grande del mundo, de Latinoamérica, perdón, o por lo menos el segundo, que son transformadores de terrenos en terrenos de cultivo, pierden la enorme biodiversidad, porque en los humedales está la mayor biodiversidad. De hecho, el Ibera tiene aproximadamente el 25% de las especies animales de toda la República Argentina. Pero también habla del deterioro de la calidad humana, de la vida humana y la degradación social. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura en este mundo que tiene derecho a vivir. Y lo más importante para mí, a vivir y ser feliz. Porque muchas veces entendemos que la religión, como lo decían los marxistas, era el opio del pueblo, pensando en que teníamos que sufrir en esta tierra para en el cielo tener la recompensa. Lo que nos está diciendo el Papa, que tenemos derecho a ser felices y que además tenemos una dignidad especialísima. No podemos dejar de considerar la degradación ambiental. El actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas suele encontrarse en una ciudad como la nuestra, que es sumamente bella, con espacios que generalmente son muy bien cuidados, en las áreas seguras, pero no tanto en las zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. Veamos Río de Janeiro, veamos Buenos Aires con las villas miserias, Río de Janeiro con las favelas. ¿Quién no quiere ir a pasar un verano en Río de Janeiro con esas playas divinas, esos edificios espectaculares? Sin embargo, por el otro lado está la otra cara, los descartables de la sociedad. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, que muchas veces en pro de esas innovaciones tecnológicas se produce una exclusión social. La inequidad en la disponibilidad y en el consumo de energía y de otros servicios. La fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social. El narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes y la pérdida de identidad de las personas. Al mismo tiempo tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican. El tipo de
de comunicación moderna, vemos que la gran mayoría de los jóvenes está todo el día con los celulares. El desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente son 10 personas. Las estadísticas cambian, Stiglitz hablan de 8 personas, pero es increíble la mala distribución de la riqueza. Es increíble que en países como Estados Unidos los ricos paguen menos impuestos que los pobres. Los ricos pagan menos impuestos que los pobres. Hoy no podemos dejar de reconocer en un verdadero planteo ecológico, se convierte en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Se pretende, dice, legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría siquiera contener los residuos de semejante consumo. Es lo que en la Ley General del Ambiente se habla de la capacidad de carga. Si seguimos en este tren de consumo y desperdicio, ya no nos va a alcanzar con un planeta. Necesitaríamos otros planetas. Tan es así que pareciera que toda la innovación científica que se está produciendo para ir a habitar Marte o ir a habitar en la Luna es más que todo una especie de moda. Pero no es así. La gente que maneja los hilos del poder sabe que la Tierra ya no aguanta semejante contaminación. Las exportaciones de materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la de cobre. Constatamos con frecuencia, dice Francisco, que las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o el llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no pueden sostener. Eso pareciera que nos hace acordar, por ejemplo, a la deforestación del Chaco con la famosa forestal. Cuando la forestal explotaba esos recursos y un momento se fue y dejó todos los pasivos ambientales. Como seguramente va a pasar con la minería para cuando se vayan estas empresas que están explotando a cielo abierto. Por otro lado, dice el Papa, la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control. Pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. Y acá hay un principio básico del derecho ambiental. Todos tenemos responsabilidad, pero diversificadas, porque los países desarrollados tienen mayor responsabilidad porque tienen mayores recursos y porque fueron los que más destruyeron el ambiente. Eso se palpa perfectamente en el Acuerdo de París del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se pretendía que los países desarrollados sean los primeros aportantes o los principales aportantes de $1.000 millones anuales
para tratar de reparar el ambiente. ¿Qué pasó? Con ese acuerdo firmado por Estados Unidos y propuesto por Obama, entre otros, cuando subió Trump, dejó sin el apoyo de una de las principales potencias y lamentablemente no se avanzó. Por eso habla de las responsabilidades comunes pero diversificadas. Se vuelve, dice, necesario, indispensable, un sistema normativo que incluya límites infranqueables que asegure la protección de los ecosistemas, ante nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico, que pueden terminar arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. En esa línea, el documento de Aparecida, Brasil 2007, en el cual Monseñor fue el secretario y en el que participó activamente el entonces obispo de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, donde por primera vez los obispos latinoamericanos y del Caribe hicieron una encíclica y tocaron el tema, un documento en realidad, no una encíclica, sino un documento donde tocan el tema ambiental. Dice que los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde prima la especulación y la búsqueda de la renta financiera, que tienden a ignorar todo contexto a los efectos de la dignidad humana y el medio ambiente. Y eso se refleja en la degradación de opiniones. También el Papa no es cerrado en ese sentido. Dice que hay diversidad de opiniones. Reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones y líneas de pensamiento acerca de la situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas ni cambio de fondo. Es decir, hay una creencia casi religiosa de que la tecnología va a solucionar todos los problemas ambientales. En el otro extremo, otros entienden que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, solo puede ser una amenaza y perjudicar al sistema mundial. Inclusive hay doctrinas de ecología profunda donde dice que no hay que producir nada. Pero el Papa dice, basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. El Evangelio de la creación, la relación de Dios con el prójimo y con la tierra. Fíjese esa trilogía que marca la encíclica: Dios, los seres humanos y la tierra. Y bueno, también habla con la Iglesia durante mucho tiempo, y de hecho nuestra propia Constitución lo establece, un sistema antropocéntrico, básicamente. Pero él critica ese antropocentrismo desviado, porque dice que ese antropocentrismo desviado, toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas queridas por ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de sabiduría y de bondad infinita. Por eso el hombre debe vivir y buscar en cada criatura el uso desordenado de las cosas. El auténtico cuidado de nuestro ambiente. Es evidente
incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, que se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que lo degrada. La prioridad es el hombre. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. Es más, en recientes declaraciones Francisco dijo que atentar contra el medio ambiente es un pecado. El destino común de los bienes. El planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal cristiano de los bienes. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluta e intocable el derecho de propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El medio ambiente es un bien colectivo, algo que surge del artículo 43 de la Constitución Nacional y que nuestro nuevo Código Civil y Comercial de 2015 lo receta expresamente en los llamados los derechos de incidencia colectivo. También receta el principio, como derecho de tercera generación, que la tierra y su sistema ecológico es patrimonio de todos y la responsabilidad de todos. Somos herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que lo va a utilizar bien. Porque la humanidad, así como puede crear remedios maravillosos como la penicilina, también puede crear una bomba atómica. También puede utilizar la biotecnología para otros fines. Cierto sector de nuestra sociedad habla de esa globalización del paradigma tecnocrático. La idea del crecimiento infinito e ilimitado. Y parten de un supuesto falso. Existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables. Pero el mercado no garantiza el desarrollo integral y la inclusión social. Bueno, también habla la necesidad del trabajo. También habla de la ecología integral. Que hay 2 crisis, una ambiental y otra social, pero que no son 2 diferentes, sino es una sola, es una compleja crisis social y ambiental. Sabemos que países poseedores de una legislación clara para la protección de bosques siguen siendo testigos mudos de la frecuente violación de esas leyes. Y toca un tema que es innovativo, que la Constitución Nacional lo receta, pero no así los países europeos, como parte de la ecología. Habla del patrimonio cultural, el cuidado de las riquezas culturales, de la humanidad en un sentido amplio. Y en ese sentido recuerda a las comunidades indígenas por sus tradiciones culturales tan arraigadas. Habla del principio del bien común aplicando el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios que están en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Habla de la solidaridad,
Es decir, nosotros tenemos que consumir, pero pensando en las generaciones futuras. Pero también habla de la necesidad de una urgente moral de la solidaridad intrageneracional de nuestra sociedad. No podemos tener la cantidad de pobres. Y a nivel internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano está hablando del Plan 2030, que pretende eliminar la pobreza y la falta de alimentos para el 2030. Y finalmente va cerrando con algunas líneas de orientación y vocación. El diálogo, la política internacional, habla de las cumbres mundiales sobre el ambiente que no respondieron a las expectativas, que son valiosas, pero si no se cumplen, no sirven para nada. Vuelve a resaltar el principio de que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda gama de las llamadas bienes comunes y globales. Y habla también del principio de precaución o previsión y el principio de precaución, que son dos principios que están en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25675 de la Argentina, y en particularmente como defensa de los más necesitados. Habla de los estudios de impacto ambiental, de que deben realizarse antes de un proyecto colectivo. También habla de algo que muchas veces nos olvidamos nosotros los abogados, que en estas cuestiones ambientales se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay que aportar una demostración objetiva y contundente que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o quienes lo habitan. Porque claro, cuando hay una multinacional que produce un proyecto que puede ser dañino al medio ambiente, cuenta con todos los medios. Fíjense el caso de Codepro en Buenos Aires, donde trajeron estudios hasta de Europa, porque tenía medios, y los vecinos no lo tenían. Sin embargo, la justicia hizo lugar a la demanda, una de las demandas esenciales en la jurisprudencia argentina. También habla que la cuestión del ambiental no debe basarse solamente en el cálculo financiero de costos y beneficios, porque puede ser muy beneficioso desde el punto de vista económico, pero muy perjudicial desde el punto de vista del costo ambiental. Yo me acuerdo conversando con un alto funcionario de la provincia, hace ya muchos años, que él me decía, si tengo que elegir entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo productivo, no me importa un comino el medio ambiente. ¿Cuáles palabras? Habla también de la educación como elemento fundamental del medio ambiente. Y finalmente, quisiera cerrar esta charla con la oración de San Francisco de Asís completa, ¿no? Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos da el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti altísimo. Lleva significación. Alabado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado sea mi Señor
por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo por todos ellos a criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado sea mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, y alegre y vigoroso y fuerte. Muchas gracias. ¿De alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, quiero hacer entrega al doctor Carlos Aníbal Rodríguez de un recordatorio de esta charla. Muchas gracias. En nombre del Colegio Público de Abogados. Gracias también a todos ustedes por la presencia. Quiero invitarlos a un salón contigo, un cafecito con chipá, así que para amenizar un poquito la charla. Y hoy no destaqué la intervención del doctor Aceves, quiero agradecer públicamente, porque sin su gestión esto no hubiera podido ser realidad. Muchas gracias a todos por la asistencia.